美しい自然風景から歴史的な建造物、広大な国土、多様な文化を持つコロンビア。コロンビアには麻薬、カルテル、内戦といった負のイメージを先行してしまいがちですが、日本の約3倍ほどの面積を誇る広大な国土から生まれた多様な料理、そして容姿端麗な女性が多いことでも有名で、美女と美食の国という異名がある。今回はそんな南米屈指の美女と美食の国の実態を見てみました。はい、皆さん、What's up? アッパー翔太でございます。皆さん、現在はコロンビア第2の都市メデジンに来ております。いや、コロンビアはですね、10年前に1回来て、2回目の訪問なんですけど、僕、コロンビアめちゃめちゃ好きなんですけど、なんで今回はですね、コロンビア好きなのかっていうのをね、皆さんにシェアしたいんで、今回はローカルのね、日曜日をちょっと見ていきたいなと思います。まず、その前に皆さん見てください。これがコロンビアのデサユードでございます。いや、めちゃくちゃうまそうだね。僕コロンビアのね飯もめちゃめちゃ好きなんですよ。はい、ということでまずはスープからいただきます。いや、あっさりしててうまいわ。この中にはですね、いろんな種類のじゃがいもが入ってるなっていう感じで、このね、アボカドとかをこうねスープに浸して食べるみたいです。ちょっとね、僕的に残念なところはですね、米に塩味がめちゃめちゃ効いてるって感じなんですよね。これが普通の米なら余計僕的には好きなんですけど、日本人からするとちょっとしょっぱい感じかもしれない。まあちょっとね、今からちょっと友達と会うんですけど、友達と会う前にちょっと腹ごしらえしますか。現在いるところがですね、エルポブラードっていうメデジンの中でもですね、高級住宅街がいっぱい並んでるところなんですけど、コロンビアのね居住地区はですね、エストラードっていうね、階級が分かれてると、0から6まであって、階層によって水道、電気、ガス、電話、ゴミ、インターネットなどの光熱費、公共料金などの支払いが変わるみたいで、居住する地区によって階級分けされてるらしいんですけど、比率を見るとですね、全体の約 90% の人が3以下の階級ってことで、ごくわずかな人のみ裕福な生活をしてるらしいです。はい、ということで今日はですね、友達と友達の友達と一緒にね、リアルコロンビアを見ていくっていうことで。Hey bro, what's up, man? Hello, how are you, Chota? Man, good. Good to see you. Yeah, man. So what's up today, man? Great, man. Today we're doing a gastronomic tour, so we're doing a nice breakfast. We're gonna try some exotic Colombian fruit. Right. So we're gonna make sure we go to the resorts. We're going to the best food market here in Medellin. Right. So some friends also coming with us. So I hope we enjoy it. Real Colombians, eh? Yes, real Colombians, yes. We are all from here, from Medellin, Colombia. That's good. はい、ということで皆さん、コロンビアのティピカルな休日っていうことでやってきたのがですね、コロンビアの最大のマーケットでございます。ここで食材購入して、いろんなところに行こうかなって感じです。Okay, so this is your friends. Yes, What's your Julie. name? Julie. Julie. ¿Tú hablas inglés o español? No, español. Español solo. Sí. But a little bit of English still, yeah. She's in English class. You can do Ah, some. okay. Mucho gusto. Bueno, yo soy de yo soy de la costa de Colombia, de la costa. Entonces, ¿comida diferente? Diferente. ¿Qué comes? Allá es mucho pescado, mar, seafood, o sea, comida de mar. Sour soup. Sour soup, you're gonna try it. Later we prepare at home. Okay. ¿Qué le debemos? So this is the honey gold pineapple. It's different. It's originally from Costa Rica, but in Colombia we produce it. It's really, really sweet. This paper avocado is more watery, it's very tasty, but it's not good to export. So you can only find it here in Colombia, like in other Latin American countries. So this one is the dragon fruit. さすがコロンビアですね。南米の国だけあってフルーツとかも全然見たことないようなトマトとかもめちゃめちゃちっちゃいし、値段もめちゃくちゃ安いなって感じです。What's this one? Uchua. Ocho, okay. Sí. Ácida, muy ácida. ¿Sí? ¿Has comido antes o no? Primera vez. Okay. ¿Te gusta o no? ¿Sí? Deliciosa. ¿Sí? はい、ということでこれも僕もね初めてなんですけど、どんな感じか。わ、酸っぱい、なんかトマトっぽい感じなんですけど、お、酸っぱ。¿Qué es eso? Ah,
That's a special passion fruit. Passion Ah, fruit. bueno, me avisa. Passion fruit. ¿Primera vez también? Sí, creo que sí. Mira, Uy, este hombre habla español bien bueno. Es una fruta muy aromática, muy rica, pero es un poquito ácida. Ah, sí. So here is Chota trying Passion the fruit. passion fruit, Kuruba. What's your thoughts? Oh, that's really sweet. Also sweet and a poquito acid. And also smell it. It's very aromatic, so they use it for cocktails. Colombia is like a fruit paradise, no? Yeah, that's why so many birds come here to grab hold of this fruit, but also that's why we don't use much condiments, because there is already lots of fruits and veggies that give lots of flavor. Amazing. Este es el mamoncillo. Ok. Mira, Fruta también, ¿no? se abre así. Es una, Wow. Se ve muy rico. es muy rico, ¿Ácido o dulce, dulce? entre ácido y dulce. Ah, ok. いや皆さんめちゃくちゃ安いですよ。パパイヤもう50セントやし、マンゴーも1個50セントですよ。50セントで食べれるってことはもう毎日食べたいって感じですよね、マンゴーとか。安っ。 ¿Tú comes banana todo el tiempo o no? Me encanta. ¿Sí? Súper rica. ¿Cada día? Sí, todos los días en la mañana. ¿Sí? Wow, es para desayuno. Sí, para desayuno, para almuerzo. Aquí se maneja también en la noche también, en la cena, sí. そして今回のメインコロンビアの豚バラ肉チチャロンを購入して準備万端。 ¿Eres estudiante o qué? Sí, soy estudiante. ¿Qué estudias? Administración del talento humano, Ok. universidad aquí en Medellín. Ujú. Te puedo decir que, bueno, aquí la vida en Medellín está un poquito costosa en temas de arriendo, Sí. pero depende del sitio en el que quieras vivir. Ujú. O sea, si quieres vivir de pronto en un sitio lujoso, costoso, obviamente los arriendos van a ser más caros. ¿Dónde vives? Yo vivo en un municipio de acá de Medellín que se llama Sabaneta. ¿Cuánto cuesta un mes? Un arriendo promedio puede estar costando aproximadamente 2 millones de pesos. Ah, ok. Sí. Tú no trabajas, ¿no? Ahora solo estudias. Solo estudio, sí. Ah, ok. ¿Tienes novio? No, ¿No? ¿Solo? no, soltera. Ok. ¿Qué tipo de chico te gusta? No, un chico, bueno, no sé, apuesto, ¿Sí? que tenga buenos sentimientos. ¿Colombiano o Sí, no, otro no, país? No, puede ser. Sí. Puede ser, ¿por qué no? Sí, Ujú. no tengo problema con eso. How do you start dating with the men? Like for example, in Japan, it's like you say, "Hey, can I date with you?" And then relationship start. Me gusta, de pronto por redes sociales está bien, pero en una primera cita me gusta que la persona me invite a comer. Comer. Sí. Okay. O un restaurante, Ujú. pero a bares y discotecas no. O sea, no, para mí no. Okay. ¿Dónde conoces usualmente con chicos? Yo creería que por una red social. Oh, okay, okay. Hey brother, this is your house or what's up? No, this is my cousin condo. So Oh, we, okay. in a nice condo in El Poblado, beautiful. And lots of these condos, they have like gym, pool. It's a little bit fancy, it's nice. ナイスね。はい、ということで友達のですね、カジンの家の横にはですね、スイミングプールがあって、ここでですね、今からちょっとバーベキューしようかなという感じみたいです。まあ、8年前にねコロンビア来た時もですね友達が結構たくさんいるんでコロンビアのねティピカルな休日っていうのはこんな感じですね。朝みんなで友達同士で集まってなんか買い物行ってゆっくりプールでねバーベキューしてみたいな感じですね。さあ皆さん見てください。これがコロンビアのスタイルのバーベキューです。チャコルがここに入ってでですね、見てください。これを使うみたいです。すごいね、こんなん初めて見た。こうやってね、回すとくるくるくるくる回るっていう感じです。上がっていくって感じ。すごいスタイルやね。
En la mañana bebe cerveza en Colombia. Todo el día. Lo más importante es chotar un asado, que haya Ok, buena gracias. cervecita. ¿Usualmente tú cocinas en tu casa o qué? Sí. ¿Sí? Sí, Más barato, ¿no? sí, Si tú me cocinas. gusta, y me gusta. Ujú. Me gusta cocinar. Papaya with lemon. Wow. ¿Probaste? Wow. That's good. Good. Qué rico. Limón como ácido, Ácido poquito. con dulce. Y papaya dulce. Sí. Combinación muy rica. Qué bien. ¿Por qué quieres vivir Medellín más que tu ciudad? Claro, no, bueno, me gusta mucho Medellín porque es una ciudad con muchas oportunidades, tanto Ah, ok. laborales como reconocer personas. Entonces es una ciudad excelente Ujú. porque tiene también una calidad de vida muy buena y por eso me gusta vivir acá. Sí. Ok. Usualmente la gente como jóvenes viene como ciudad grande o algo así. Sí, o claro, para así? buscar oportunidades, porque Ujú. siempre en las ciudades pequeñas, como de donde soy, Esta pues- no hay muchas oportunidades como acá en Ah. ciudades grandes. Entonces siempre, generalmente los jóvenes vienen a estas ciudades a crecer. 料理ができたところでこれこそラテンスタイルですね。いろんな人が続々とやってきました。 ¿Qué tal? Fantástico. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Sara, Sara, ¿de dónde eres? yo soy de acá de Medellín. Sí, Y ¿qué les voy tal? a contar qué tiene esto. Sí. Es un patacón de Ujú. chicharrón con mango, Ujú. aguacate y cebolla. Y una salsa de la casa espectacular. ¿Es típico de desayuno o qué? Esto es un pasabocas, no sé, de pronto una entrada Ujú. antes de un almuerzo. Qué bien. ¿Y cómo te llamas? Blooper. Blooper. Mi mango. Yo me llamo Elizabeth, ¿Y desde aquí también? Ok. de Medellín, siempre. ¿Y amigo de tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Juan José. Juan José. Sí, ¿Desde correcto. aquí también? Medellín, Paisa. Sí, señor. Medellín. さて皆さん見てください。これがですね、スターターということでいただきたいなと思います。コロンビアはですね、最近デジタルノーマドがめちゃめちゃ流行ってるみたいで、ドル稼いで安いコロンビアで滞在するっていうのがめちゃめちゃブームらしくて、たくさんのですね、デジタルノーマドが来てるみたいです。ということでいただきます。めっちゃ食べる難しいですよ。 de servicios varios, allá el otro y ahorita en la otra. めちゃくちゃうまいです。僕ね、コロンビアのですね、このポークベリー、チチャロンがですね、めちゃくちゃ好きでですね、このやっぱりね、炭で焼いてるのが味がね、効いててめちゃくちゃうまいですね。Yo quiero conocer cultura de Colombia y ¿qué tipo de chico te gusta más? ¿Como grande o secos o...? A mí personal, o sea, yo personalmente no tengo un prototipo de chico. Okay. Yo puedo decir que mis parejas o mis novios han sido alto, bajito, gordito, flaquito. Entonces no tengo un prototipo. Okay. Pero, ¿cuál es más importante? Que me incline. Puede ser que sea un poco más alto que yo. Ok. Sí, sería como algo importante. Okay, Pero algo no, importante. no relevante. ¿Y tú? A mí me gustan como maleantosos. Mariantoso, ¿qué es eso? Bad guys. Bad guy. Yeah, like that. Mariantoso. De calle, pero elegante. Calle, pero elegante. Street but elegant. Elegant. Pero me Street but gustan elegant. como que sea muy, más bien, más que físico, más que algo, una cualidad física, que eso no me importa, es más que sea una persona como muy seria, muy contundente, muy
de poder. ¿Y cómo tú empiezas como datings? Acá es muy común las redes sociales. Es demasiado común las redes sociales. Digamos que acá también hay muchos planes nocturnos en los que se permite conocer personas, muchos restaurantes también en los que tú puedes conocer chicos, interactuar, pero las redes sociales se prestan mucho acá en Medellín. Todo el mundo tiene muchos amigos y también eso es algo que aquí todo el mundo es muy friendly, todos con todos, entonces finalmente alguien te presenta a alguien o tú conoces a alguien en un cumpleaños o en una fiesta o algo así. Ok, entonces tienes muchos amigos también. Fácil generar ese círculo de amistades acá. Qué interesante. Sí, aquí todo el mundo se hace amigo muy fácilmente de todo el mundo. Cuando veo a las chicas la chica muy bonita en la calle, ok, ¿cómo estás? ¿Está bien? Es normal, pues, hola, ¿cómo estás? Que pasen esas cosas, pero no sé, es con respeto. Sí. Pero sí, acá es común de que de pronto estés en el gym y se te acerque alguien, hola, no sé, me pareces interesante, pues puedo compartir números o tienes alguna red social que podamos compartir y así se entabla una amistad. ¿Ah, sí? A partir de... Wow, como más abierto. Sí. Aquí, sí. ¿Cómo tú empiezas como relación? Como hombre hay que decir como quiero... Sí, aquí el hombre, por lo general el hombre es quien le Tener dice relación, a la mujer, Toma mira, la iniciativa. primero se sale un tiempo, salimos un tiempo, comenzamos a salir, a conocernos, primero se forma como una especie de amistad o bueno, estamos saliendo y después de un tiempo ya por lo general es el hombre quien le dice a la chica si quiere ser su novia. でね、僕がね、なんでラテンアメリカめっちゃ好きかというとですね、もうめちゃくちゃ出会いがある友達の友達であったり、道端で出会った人であったり、普通に生活してるだけで勝手に友達ができていくというね、昔なんか友達の友達の友達の結婚式に勝手に参加してたりと、もうほんま壁がない感じでオープンなんがね、僕はめちゃめちゃ好きです。Bueno, vamos a probar. Sí. 1, 2 y 3. ¿Y qué tal? Deliciosa. ¿Sí? Es suave, muy dulce, muy llena de agua. ¿Y qué haces aquí? ¿Tú trabajas o qué haces? ¿Estudiante? Trabajo. ¿Qué trabajas? Soy ejecutiva de expansión freelance en una empresa de internet Okay. de acá de Medellín. ¿Y tú? Yo trabajo como comercial, asistente comercial en un headhunter, un cazatalentos. Y a mí sí me toca pues estar todo el tiempo en función de, pues, de mi trabajo. Pero trabajo desde la casa. Solamente voy 2 veces en el mes a la oficina. No, ok, entonces es siempre como tú trabajas en la casa, ¿no? Desde la casa todo el tiempo en el PC. Pero después de COVID o no? Como... Sí, ¿no? eso después de COVID Completamente se diferente. volvió muy común porque nunca pasaba. en la empresa en la que yo estoy tenía oficina y después de pandemia retiraron todo e implementaron, tú trabajas remoto, o bueno, mejor dicho, híbrido. Entonces, ¿para vivir aquí es fácil o qué para ti? ¿Tú ganas dinero si tú vives aquí? Mira, si tú tienes plata, sí. Si no, no. Así Porque yo funciona. escuché así con es. mucha gente como gana como mínimo, ¿no? Es como $300. Es Mínimo, es sí. el Mínimo. O sea, mira, acá llegan las personas y se sorprenden porque les preguntan cuánto es el salario mínimo en Colombia. Es tanto. ¿En serio son capaces de vivir? Sí, y el promedio es que un hogar con un salario mínimo de 6 personas puede sobrevivir. Ese es un dato que a mí no me cabe en la cabeza. Uno dice, ¿cómo una familia va a sobrevivir con un salario mínimo? Es durísimo. Y digamos, para vivir en un sector cómodo, agradable, tienes que tener plata. Tienes que tener eso para tener trabajo. Sí, y no. mucho más también. Pero sí. Sí, aquí las personas se gradúan de la universidad y aún así es muy complicado. Sí. Les toca estudiar mucho más para alcanzar, digamos, un puesto en el que ganen bien y estén cómodos. Pero si tú sales de la universidad, ya te graduaste y estás pues te vas a incorporar al mundo laboral, va a ser muy difícil porque te van a ofrecer muy poco, la experiencia que tú tienes es mínima, entonces
Tú sales de la universidad y te van a pedir mínimo 3 años de experiencia. No los tienes. dónde? ¿De dónde? Estaba Entonces es estudiando. complejo para esas personas que recién se gradúan y quieren trabajar y ganar bien y estar cómodamente. Es No, muy difícil. Es difícil. In Colombia, like between men and then girls, it's like difficult to get a job and stuff, like mujeres. Actually, like the women, they are in power here. They are leader. 60% of the bosses in Colombia, there are women. Wow. So actually, yeah, Colombian women they are very smart. They are very good talking and hard workers. Yes, they are mothers, they are sisters, but also very good at work. It has changed. Like before, we used to be more like men's leading stuff. Now, no, men's at home cooking, ladies working. Yeah. Aquí en Medellín hay mucha gente, como hay muchas chicas, no pueden encontrar trabajo. Las chicas en la calle y prostitución, algo así, pero es seguro o no. Mira, más que todo es como el OnlyFans, ¿cierto? Eso se ha vuelto, una tendencia. Y es que pues las chicas dicen, ¿yo qué más hago? Tengo atributos, soy linda en esta ciudad. Todo el mundo en Medellín está buscando plata. Sí, entonces... Como sea, es algo que yo creo que se va a volver hasta un problema, porque las chicas, mira, en Medellín todo el mundo está buscando plata y las chicas ya se cansaron de buscar trabajo y que no haya, entonces OnlyFans, webcam, y ya, y es lo que hacen, y les deja muy buen dinero. Es algo que, como deja tan buen dinero, entonces las otras chicas dicen, yo también, y también lo hacen. Y también están las chicas que están en la calle, pues que ya es como más bajo, lo vemos así, acá en la cultura de acá es como que algo más extremo, pero... ¿Depende de educación o depende de qué? De nada, de que quiera plata, es plata. Sí, pues puedes ver una chica que tiene educación, tiene sus estudios, tiene experiencia dinero, laboral, tiene dinero, pero pues lo quiere hace porque más. quiere más. Porque Ambición. Es más fácil. Sí, porque Fácil. es la vida fácil, como para algunas mujeres abrir OnlyFans o para algunos hombres es, no sé, irse a hacer cosas malas y dañarse la mente en otras cosas. Sí. Puede pasar todo el tiempo. Porque es que realmente, mira, para las mujeres colombianas o paisas es muy fácil abrirse un OnlyFans, tomarse una foto y ya. ¿Quién no va a vender? Todas venderían y así lo hacen. Pero yo creo que está más como el otro tipo de mujeres de Medellín que sí trabajan, sí estudian, son profesionales, si no tienen un trabajo tienen 2 trabajos, si quieren más dinero buscan cómo, tienen un emprendimiento, venden algo, hacen algo, o sea, hay como una diferencia ahí entre las mujeres de Medellín en este momento. Sí. はい、ということで皆さん現在昼のもう3時でございます。コロンビアの人々と朝ごはん食べに行こうか言うたら結局3時になってしまうというね、すごい時間じゃないですか。まあ今ですね、もうすぐ雨降ってくるかなっていう感じで現在ですね、コロンビア5月にいるんですけど、5月、4月はですね、めちゃくちゃ雨のシーズンで雨季のシーズンっていうことでですね、1日1回は絶対に雨が降るなっていう感じで、もうすぐ雨が降るんじゃないかなっていう感じです。まあね、コロンビアの、週末はですね、まだまだ続くっていうことで今からですね、飲みに行って、それから一晩中踊るっていうね、これがリアルコロンビアンスタイルのウィーケンドでございます。ということで皆さん動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、アディオスメデジンからです。